Digamos entonces que no hay niños artistas, a menos que sean prodigios. ¿Por qué tenéis tan claro lo de la intención? Eso sería muy sencillo, eso sería aplicar una fórmula y no existe una fórmula para Exacto. esto. De que todos los niños eran artistas. La corrección, desde mi perspectiva, tendría que ser todos los niños nacen siendo creativos. Eso Eso sí. es una realidad. Luego ya la definición de arte, como decía, tiene mucho que ver con valores objetivos que establece la cultura, la sociedad, en la época en la que vivimos y que justifican el que algo sea llamado arte o no. Y luego está el buen arte, mal arte, calidad de arte. Diríamos entonces que no hay niños artistas, a menos que sean prodigios. Claro, yo creo que el niño se convierte en un artista en el momento en el que pasa el proceso de instrucción, ¿no? Y tiene la intención de crear arte. ¿Por qué tenéis tan claro lo de la intención? Porque si ¿Por qué no hay tiene que haber una intencionalidad? ¿Por qué? Porque si simplemente te salió por casualidad, pues es lo mismo que decía yo el otro día, que si a un elefante en la trompa le pones una brocha y pinta, pues a ti te puede gustar, pero no es arte, porque el arte es eminentemente humano y tiene que ver con una búsqueda de algo. El elefante no está buscando nada, igual que la inteligencia artificial tampoco. Pero porque para ti el arte es una búsqueda, pero es una búsqueda del arte. Es una búsqueda del arte. Siempre. Que hay algo que no es tan subjetivo en cómo lo definimos, en cómo se ha definido solo en cuanto a su relación con las sociedades a lo largo de la historia, más bien, ¿no? ¿Por qué ha sido necesario que exista y por qué sigue siendo necesario que exista? Yo creo que ahí está la respuesta. ¿Por qué sigue siendo necesario que exista el arte hoy, que ya puedes tener una fotografía? ¿Por qué la gente sigue pintando si supuestamente la imagen ya la puedes tener? ¿O por qué la gente sigue escribiendo si ya hay tantos libros? Es porque es algo eminentemente humano, que es una necesidad de buscar, de encontrar. O sea, yo digo búsqueda, pero puede ser cualquier otra palabra, exploración, pero sí hay un cuestionamiento ahí que está relacionado tanto con la época en la que surge y está relacionado con lo que nos define como humanos, lo que nos define como humanos. El arte es una de las cosas que nos define como humanos, nos separa tanto de las máquinas como de los animales. Pero la exploración implica una curiosidad, no necesariamente una intención. Pero la curiosidad es voy, intención. ¿no? O sea, no, una intención, pero no tengo a lo mejor una intención de compartirlo o una intención de expresarlo. A lo mejor mi intención es esa curiosidad, es como saber yo, ¿no? O sea, es para mí, no para ti, ¿no? Me explico, yo lo hago para mí, no para mostrárselo al mundo y no es arte. El que no haya una audiencia le quita lo arte. Yo creo que tú entiendes que intención está asociada con audiencia. Nunca hemos pensado eso, creo. Intención puede ser algo absolutamente personal. Incluso muchos artistas dicen que el arte es la máxima expresión del alma. Querer expresar implica querer, el verbo anterior. Querer expresar, necesitar expresar, desear expresar o desear entender. Todo implica una intención previa antes, aunque sea personal y no hacia ninguna audiencia. Bueno, hay quien te diría que si no hay público, no hay arte. Ah, bueno, eso ya... El arte está en la conexión entre ambos. Por ejemplo, en el teatro, definitivamente. Si yo me pongo a hacer un monólogo aquí, no estoy haciendo arte. Y muchos escritores no se sienten escritores hasta que los leen. Yo ahí no sé, no estoy de acuerdo tanto, pero hay algunas artes que están hechas necesariamente para la interacción, para la conexión. Claro, eso depende de la disciplina. Por ejemplo, el teatro, lo veo claro, pero la escritura... Creo que hay una línea que sí se puede marcar en cuanto a, si yo escribo mi diario, no estoy haciendo arte, pero si escribo mi diario con una intención literaria, sí estoy intentando hacer arte, ¿no? Y eso yo lo hice en mi adolescencia un montón de veces. Empecé a escribir mis diarios cuidando, ahora sí, el estilo, cuidando las palabras que elegía, y ya incluso en mi mente infantil pensando, si un día me muero, alguien va a leer esto, que esté bien escrito. Entonces creo que ahí ya se cruzaba un poco la línea de, esto lo hago para mí, estoy vaciándome, entonces no lo considero arte porque no hay esa intención de que la expresión personal se convierta en parte de una, voy a decir disciplina, pero sé que a ti no te gusta esa palabra y además la acepción de disciplina es como rígida, pero sí, de una de las bellas artes, ¿no? Si yo me pongo a bailar en mi casa, no estoy haciendo danza contemporánea, estoy bailando en mi casa. Si voy a una clase a que me enseñen a hacer danza contemporánea, tampoco soy un artista de la danza. Vale, Tal vez dentro de 10 años, cuando yo me invente una nueva no sé qué, o sea una gran intérprete, quizá.
¿no? Entonces el artista de la danza, un bailarín, solo él delante de alguien, no cuando practica en su casa. No. Yo no soy artista porque no sé bailar, porque sí hay unas bases técnicas que generan el oficio en las artes. Sentarte a escribir tu diario o sentarte a escribir una historia sin idea de todas las herramientas que ya se han desarrollado para que ese arte sea como es, yo sí creo que en la literatura se tiene que conocer los recursos para poder utilizarlos y para poder generar algo, si no nuevo, por lo menos auténtico. Y entonces por eso no creo en la casualidad del arte en la literatura. Yo entiendo que es más difícil de juzgar, por ejemplo, en las artes pictóricas, ¿no? Porque pues ya, después de Jackson Pollock, ya cualquiera avienta pintura y tal vez queda bonito. Pero si no hay nada detrás, pues puede quedar bonito, puede ser estético, pero no necesariamente lo estético es arte, ¿no? Entonces te hago otra pregunta. ¿Tú tienes que saberlo todo de una pintura para considerarlo arte o no? Imagínate que no. Claro, te ponen una pintura y dices tú, hostia, esto es arte. O sea, ¿qué pasa? Tienes que saber que esa persona sabe de la técnica, ha estudiado, para que tú consideres que... Ya, hablas ya desde la audiencia, ¿no? Claro, a ver, es como los sommeliers. Yo tomo un vino y yo no sé si es bueno o no. A mí me gusta y punto. Y entonces mi opinión como tal, pues no le vale a la sociedad gastronómica parisina. Hola. Buenas. Entonces yo creo que sí se tiene que, o sea, sí la gente puede tener más o menos recursos para juzgar qué es y qué no es, ¿no? Pero ahí ya estás cruzándote hacia la audiencia. Yo creí que me ibas a preguntar una pregunta que se hace 1000 veces y que todos nos la hemos hecho de, por ejemplo, la pintura. Tienes que saber dibujar arte realista para poder hacer hoy tu arte abstracto, y la respuesta es que no. No tienes que saber hacer todo para poder, ¿no? Claro, pero por eso digo, pero entonces para juzgar el arte tienes que saberlo todo. Entonces nadie puede juzgar el arte porque... No, para juzgarlo pues, tienes que saber algo, para apreciarlo no. Hay una diferencia, creo. ¿No? Bien, entonces imaginemos que cierta obra es apreciada por todo el mundo como arte y 200 años después descubres que esa persona no tenía técnica, no tenía estudios, no lo hizo con una intención. ¿Ya deja de ser arte? No habría trascendido todos esos 200 años si no hubiera tenido algo que lo sustentara. O sea, el arte que nos llega, el sentimiento solo no vale, porque eso es yo bailando en mi casa. Claro. Tiene que haber una técnica. O sea, yo creo que sí hay una conjunción, no creo, es que estoy segura. Ya sé que sueno muy determinante, pero claro, esa es mi opinión igual, aunque lo diga como una cosa así muy tajante. Sí creo que el arte es necesariamente la mezcla de técnica y búsqueda personal y claro, la pasión y los sentimientos y todo eso, sí, si no está eso, entonces es pura técnica. Y te pondría el ejemplo de un amigo mío que escribía una novela de 500 páginas al año, perfecta técnicamente, pero que no te hacía sentir nada. Entonces decías, bueno, pues conoces los recursos, pero no estás poniendo nada de ti, no hay nada de alma ahí, entonces, y hay pintores que son así también, ¿no? Y que los ves y dices, vale, pero, o sea, sí, lo sabes hacer bien, pero no estás poniendo. De verdad que nuestra sección del canal tiene que llamarse Llegaste tarde a la tertulia. Total. Porque Néstor llegó tarde a la tertulia y entonces ahora tiene que, a ver, engancharse. Engancharse total. Es que, por ejemplo, yo escribí mis poemas, ¿no? Y luego están publicados. Yo no sé si eso es arte o no, pero si lo es, desde luego yo no lo hice con ninguna intención, yo lo hice para mí. Si lo hiciste para ti, lo hiciste con una intención. No se puede, nadie puede hacer nada sin una intención. Si eres humano, tienes una intención. No es posible no tener. O sea, digamos, no es sin querer, no es como que cayeron las palabras. No, claro, sí que me he explicado mal. No es que no tuviera una intención, pero la intención era mía. O sea, no era... Entonces había intención. Pero luego, no además... había técnica. Yo no me estaba fijando en cuántas sílabas, no me estaba fijando en si rimaba, en si no rimaba, en si quedaba bien, en si sonaba bien, en si se iba a entender. No había nada de eso. Y luego el pulir que hubo después tampoco fue tan... Pero hubo un momento en que tú cruzaste una línea de esto es mi diario, lo escribo para mí, a voy a publicar. ¿Qué pasó ahí? A mí me encantaría saber ese salto que diste, ¿qué pasó ahí? Porque ahí ya no lo estás haciendo solo para ti. Ahí ya lo quieres publicar. O sea, la palabra implícita es preciosa, ¿no? Es esto soy yo también. El producto intrínsecamente no cambió. No. El producto es el mismo.
No, porque ahora ya no es solo para ti. Si tú ya lo estás presentando hacia afuera, ya hay unas ganas de decir, esto quiero que alguien más lo lea. Sí, pero el producto es el mismo, aunque quiera que alguien más lo lea. Claro, pero entonces ya no lo escribí solo. Claro. No había un conocimiento de la técnica poética, no había una métrica, no había una rima, no había nada, había sentimiento nada más. Es lo que yo digo, la métrica y la rima en la literatura contemporánea ya la podemos. Pero tú me entiendes, otra cosa, lo que sea, no había... Pero estás mintiendo. ¿Por? Porque no es verdad que no tuvieras ningún tipo de conocimiento. Tú eres una persona que ha leído y que ha estudiado para bien o para mal en un instituto. Tú sabes cosas sobre ritmos, tú sabes cosas sobre métrica, y aunque no las sepas a nivel consciente, las tienes dentro, porque has pasado toda tu vida escuchando música, leyendo, interiorizando, sabes, un montón de recursos sin darte cuenta. Lo que tú tienes es intuición. Lo que te faltan son herramientas prácticas, saber el porqué. Claro, no es el elefante, no es el elefante al que le ponemos. Me gusta esa sutileza con la que entró Néstor. No vienes desde cero, claro, no eres... Es que cuando digo del elefante es que eso pasó realmente, ¿no? Que hay mucho arte por elefantes que tal cual les ponen y ellos tienen la intuición de meter la brocha al color y de hacer y tal, y de pintar, y luego se vende como arte hecho por elefantes. Pero para mí el arte sí es eminentemente humano, que tú lo puedas vivir como algo que a ti te da algo y con lo que conectas y que te hace sentir algo. Eso le pasa todos los días a las chicas que leen estas novelas que están en Wattpad y les hace sentir cosas porque se encuentran en ellas. Pero eso no hace que sean arte, eso hace que ellas tengan esta sensibilidad para conectar con otro ser humano, ¿no? Pero eso no hace que sea arte porque falta el elemento de técnica y recursos y, vamos a decir, y esto va a sonar va a ser polémico, ¿no? Pero profesionalización de la técnica. Ay, no me gusta nada, pero sí, te entiendo. Ya que abriste el melón, como dicen aquí en España, pues ya creo que ya podemos entrar al tema que creo que todos queremos hablar, que es justo lo que tú acabas de decir. ¿El arte es relajado o hay un sufrimiento intrínseco en la creación artística? Y por sufrimiento yo creo que cada quien lo puede interpretar de muchas maneras. Se puede sufrir, pero no es necesario. Yo voy a especificar que para mí el sufrimiento pueden ser muchas cosas, de las cuales algunas pueden ser consideradas positivas y otras negativas. Por ejemplo, para que lo entendamos todo, si yo practico baile y con el tiempo de tanto darle, me empiezan a salir callos en los dedos de los pies y se me empiezan a ver diferente los pies porque los estoy usando constantemente, va a haber un sufrimiento, entre comillas, porque tampoco va a ser un dolor como para tener que operarme, evidentemente, pero hay un sufrimiento. ¿Pero qué pasa? Que cuando yo veo eso digo, wow, el fruto de mi esfuerzo. Y lo asocio a algo positivo, porque sé que detrás de ese cambio de apariencia de los dedos de mis pies hay horas, meses de baile constante, de sudor, de aprender la técnica, de saber usar los pies, etc. Y me van a evocar todo ese recuerdo positivo de mi proceso. Es un sufrimiento positivo, por así decirlo, porque para mí tiene un significado. Hace 10 meses yo no habría sido capaz de ver esto. Hay 10 meses de improvement, de mejora, de crecimiento, y eso me hace feliz. Como los niños que cuando dicen que van a pegar un estirón y que les duelen los huesos, ¿no? Y eso significa que van a... Sí. Yo me identifico mucho con lo de la danza, pero claro, con lo de la escalada, ¿no? Que es de repente tener los dedos más gruesos, pero a veces tienes callos que te sangran y se abren las heridas. Y me acuerdo que, bueno, yo estoy llena de moretones, ¿no? Porque además de escalar y de estrellarme contra la montaña, soy torpe, entonces me estampo mucho más que el común de los escaladores. Y cada vez le enseño, le digo a Jonathan, a mi esposo, ¿no? Le digo, mira, estoy llena de moretones. Me dice, claro, las piernas de una mujer activa. Y le gustan los moretones, en plan, es parte de tu metamorfosis, claro, ¿no? Alguna vez escuché una frase que decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor de la muerte de alguien, el dolor del crecimiento, y el sufrimiento es en lo que uno se regodea. Y estoy de acuerdo, no sé si hablarlo como dolor, sino como incomodidad. La oruga en algún momento tendrá esa incomodidad porque le están saliendo cosas, pero luego eso significa que se va a convertir en otra cosa. Entonces yo diría que la incomodidad al crear es inevitable, porque sí tienes que estar hurgando en algo verdadero tuyo para que salga algo genuino. No creo que el arte esté en las capas superficiales de la piel. Creo que Macarena ha dado bastante en el clavo. Toda la etapa de aprendizaje es muy dura, debe doler. Siempre va a doler porque es muy difícil hacerte, sobre todo cuando estás empezando en una disciplina artística, te das cuenta de todo lo que te falta, de todo lo que no tienes. Es decir, cuando empiezas a escribir, crees que todo lo que estás escribiendo es bueno, que es genial, porque es tuyo. Pero una vez que empiezas a leer, una vez que empiezas a entrar en materia, digamos, te das cuenta de lo lejos que estás
realmente de poder escribir algo que realmente merezca la pena. Entonces el proceso es largo y es muy duro. Además, en este tipo de trabajos además funciona mucho la duda sobre si lo que estás haciendo o sobre lo que estás trabajando es correcto o es válido. Y eso es algo que no se quita con el tiempo, que cuesta mucho quitarse. Incluso cuando ya estás profesionalizado, cuando ya puedes tener una carrera literaria, sigues dudando de si lo estás escribiendo bien o si lo estás escribiendo mal. Es difícil tener esa seguridad. Profesionalizado, ¿ese término qué? Ese término es cuando ya más o menos puedes estar seguro de que tus obras se van a comercializar, de que se van a vender, de que tienes cierto éxito externo, digamos. Ya te fuiste bien lejos. Claro, eso es independiente, yo creo, ¿no? El éxito y el dinero es independiente del arte. Sí, yo diría. Sí. O sea, no estoy diciendo que sea una relación, pero quiero decir que una persona que incluso pueda tener esa seguridad, que haya alcanzado esa seguridad, va a seguir teniendo la duda, va a seguir preguntándose si lo que está escribiendo está bien o no está bien, o si es correcto o si es incorrecto. O imaginémonos, ¿sabes? En cualquier caso, ¿sabes? Que cualquiera de nosotros escribimos algo, ¿sabes? ¿Cómo de lejos estamos de la verdadera literatura? ¿Sabes? ¿Cómo de lejos estás del estándar que tú te pones o de lo que tú quieres hacer? Y sobre lo que estabais hablando antes, para hacer arte no es suficiente la técnica tampoco. Ni siquiera saber lo que es conocer la técnica muchas veces no es ni siquiera suficiente para hacer arte. Muchas veces no llega con tener la técnica, muchas veces no llega con saber de arte. Hace falta algo más. A ver, ¿se pueden enumerar las cosas? Sí, se pueden enumerar las cosas. Las cosas que se necesitan, o sea, digamos lo que diríamos, tiene que haber esto, ¿no? Ya dijimos, tiene que haber técnica. Tienes que haber vivido y haber tenido un tipo de vida muy particular, ¿sí? Muy específico. Sí. Un tipo de vida muy particular y específico, ahí disiento. Hay estudios psicológicos que demuestran que ciertos tipos de infancias generan cierto tipo de personalidades. Claro, eso es normal. Pero personalidades que pueden desarrollar un tipo de comportamiento que tiene unas características muy determinadas en cuanto a resistencia a la frustración, por ejemplo, en cuanto a capacidad de juego, de dejar fluir. Es que esto es una conversación muy seria, chicas, o sea, muy profunda. Ya, pero, porque entronca con el tema de la creatividad, con las capacidades que tienes desde niño, que eres capaz de trabajar con ellas, realmente también, con tu forma de cambiar desde un modo de pensar abierto a uno cerrado, que son dos formas de pensar que hacen que puedas construir algo, ¿sabes?, durante el tiempo. Hay gente con capacidad para escribir, pero que no tiene tolerancia al sufrimiento que supone enfrentarse a ello, borrar, volver a ello, borrar, volver a ello, que no tiene capacidad para recibir el feedback. Pero a ver, y los recursos que están, por ejemplo, en tu infancia, que te pueden dar. A mí, toda la gente en mi familia leía, crecí escuchando música, a mí todo eso me dio un montón de recursos. Estamos diciendo, por ejemplo, que una persona que no tiene acceso a cierta educación o que no crece en un ambiente cultural, ¿no puede ser artista? No, ni siquiera eso. Ni siquiera significa eso. Significa que a lo mejor esa persona que en su momento no tuvo acceso a ese ambiente cultural puede haber vivido algo que tú no has vivido, puede tener una experiencia vital que tú no has tenido y que cuando se encuentra con los recursos técnicos para poder escribir, es capaz de generar algo que está lejos del alcance de otras personas. Eso me gusta, eso me gusta. Claro, pero cuando dices vivencias específicas no te refieres a unas en concreto, sino que son diferentes del resto, ¿no? Es que claro, eso sería muy sencillo, eso sería aplicar una fórmula y no existe una fórmula para eso. Ya, por eso, pero el reto sería decir cuáles serían las cosas, aunque se entienda que todas son muy ambiguas, ¿no? Entonces decíamos técnica. Y la técnica forzosamente viene, por lo menos en la literatura, porque no es lo mismo, decíamos, como en el dibujo, ¿no? Muchas veces el dibujo es pura práctica, ¿no? Y horas de práctica y de práctica y de práctica, y en la escritura está la práctica, pero también está el alimentarte ¿no? De los recursos que existen, de leer, vaya. Entonces, técnica, tú dices, una vida particular que me parece súper ambigua. Cambia eso por una experiencia vital. O sea, ese punto se me hace difícil de puntualizar. Estoy de acuerdo, yo ni lo había mencionado, lo de una experiencia vital, sinceramente, pero también quiero añadir que creo que no hay ser humano en la vida que tenga una vida normal, es decir, sencilla o sin falta de emociones. No creo eso, me parece imposible. Por probabilidad ya es imposible que no haya ningún suceso en la vida infantil de un ser humano que no tenga la suficiente significancia como para afectarle a futuro. Es imposible.
Es imposible, pero no es suficiente con pasar por cosas, sino que además tienes que tener en cuenta cómo afectan esas cosas a la persona. O sea, quiero decir, no es lo mismo cómo las interiorizas tú, ¿sabes? Realmente desde tu experiencia. Cómo las interiorizas y cómo después tu cerebro es capaz de procesarlas. Ya no solamente en la niñez, sino a largo plazo. En eso estoy de acuerdo. Yo iba a decir, por ejemplo, como, entre comillas, no sé si llamarlo elemento, ¿no? Que estás haciendo esa lista, ¿no, Lorena? El ser observador, porque el disponerte a ser sensible con los estímulos que te rodean, a qué sabe algo, cómo lo describiría, cómo se lo explicaría a un tercero, cómo explicaría a un tercero el sonido de algo. Y a lo mejor no lo haces con una intención cuando eres más jovencito de poder explicar algo, pero sí te fijas en cosas que los demás no se fijan, ¿no? Y eso es como una sensibilidad extra que mucha gente no tiene. ¿Pero eso se puede enseñar? ¿Se puede aprender o es algo innato? Yo creo que es innato, pero yo también creo que se puede aprender. ¿El talento artístico es algo innato? No, pero no es un talento. Yo simplemente hablaba de una cualidad de la persona. Ya. Estoy metiéndome contigo. Eso es muy interesante, Macarena. Realmente. Y a eso sumarle lo de, no sé cómo llamarlo, reflexivo, que dicen estos, no sé. ¿Introspectivo? Introspectivo, interesante. ¿Ser capaz analítico de vivir dentro de ti un poco? Pero tenéis que tener en cuenta que eso es una forma de operar, ¿sabes? O sea, psicológicamente se ha establecido que esa introspección, esa capacidad para la reflexión es una forma de operar. Se ve que las personas que están categorizadas como más creativas son capaces de entrar y salir de un modo abierto a uno. Es que es una movida lo del abierto y cerrado, chicas. Y eso no nos lo has explicado ni siquiera. Que lo explique, vale. Nosotros cuando operamos tenemos dos tipos de modos, uno abierto y uno cerrado, ¿vale? En el modo abierto estamos más dispuestos a jugar, a reflexionar. O sea, se nos presenta un problema, nos podemos intentar tirar para adelante, pero si nos tomamos un momento para pensar, para jugar con el problema, las posibles soluciones que puede tener, es posible que encuentres una que realmente sea la adecuada para ese problema. Pero una vez que tú encuentras la solución o que tú resuelves el problema o que tú te has permitido jugar con las opciones que tienes, necesitas el modo cerrado para después trabajar en él. Imagínate, yo tengo una idea para una novela, ¿vale? Desarrollo todo el concepto en mi imaginación. Digo, pues esto voy a hacerlo así, así, no sé qué, estos son los personajes, voy a tirar por aquí. Una vez que yo tengo el esquema mental, que yo me he permitido jugar en ese modo abierto de pensamiento, necesito entrar en el modo cerrado para ponerme a escribirlo. El modo cerrado es un modo en el que yo voy a ser eficaz, en el que yo voy a aplicar las técnicas y no me voy a distraer, voy a estar concentrado. Una vez que yo escribo, vuelvo al modo abierto para recibir feedback sobre eso que he escrito. Es como cuando ya te crees lo que estás haciendo y dices, no voy a dejar que me entren las voces, ya Exacto. Luego veo. Es por eso que muchos escritores dicen que lo peor de escribir es escribir, ¿no? Sí. En sí, ¿no? Sí. Ponerte a escribir. Claro, tiene todo el sentido, ¿no? Porque la parte que te gusta es la parte en la que juegas, como tú decías. Exacto. Bueno, la parte en la que tú te permites, bueno, a ver, evidentemente cuando estás escribiendo puedes disfrutar de la otra también, pero los psicólogos dicen que disfrutar, el disfrute, pasarlo bien en el modo cerrado es un lujo que muy poca gente se puede permitir, realmente. Muy poca gente disfruta del modo cerrado porque es un modo en el que tú estás sujeto a tener que hacer algo, ¿entiendes? También podría ser, Néstor, que igual tu modo cerrado, por ejemplo, sea el sentarte a escribir y tu modo abierto sea el imaginar, y para mí sea al revés. A lo mejor mi modo abierto es escribir, jugar con las palabras, y mi modo cerrado sea imaginar porque me cuesta más. Podría ser eso. ¿Sabes qué pasa? Que no puede ser, psicológicamente no puede ser, porque tú en el modo abierto corres el riesgo de no estar lo suficientemente centrado como para desarrollar en el tiempo. Es decir, si yo estoy permanentemente en el modo abierto, si yo estoy jugando todo el tiempo, no tengo la capacidad, digamos, para hacer avanzar, me puedo dispersar. Lo cerrado es lo técnico, digamos, lo que cuando ya lo aterrizas y le das una forma tangible. La parte de trabajo, digamos. La tangibilidad de aterrizar las cosas a la... Exacto. Interesante. De hecho, os voy a pasar un vídeo después en el que se ve perfectamente, ¿sabes? ¿Qué otro elemento hay? Pasión, alma, lo que decías, alma. Yo lo diría como poner algo de ti. Lo que decías al principio, ¿no? Que me diga algo. O sea, igual está perfecto, pero no me dice nada. Eso yo creo que sale cuando la persona no se arriesga a poner pedazos suyos, cuando no está hurgando suficiente dentro como para decir, encontré este pedacito
y eso es lo que está ahí. O sea, y yo también le llamo alma. O sea, también digo, este texto no tiene alma, ¿no? Y el alma que puede tener es la del autor, claro. Simplemente para añadir a la lista y a ver qué os parece, porque no estoy muy segura de esta, pero creo que tiene relación, gustito. Es decir, sí, porque a lo mejor no te gusta lo que estás haciendo y le pones técnica, le pones parte de tu vida, le pones todos esos elementos, reflexión, sensibilidad, etcétera, y haces algo muy chulo y que a lo mejor a otras personas haces sentir, porque también eso se puede llegar a aprender en cierta manera, pero no te gusta lo que estás haciendo. Porque a lo mejor, yo qué sé, te han metido con calzador que tenías que dedicarte a pintar cuadros paisajísticos, porque eso es arte. Pero tú lo que quieres es, no sé, lanzar pintura a una pared, ¿no? O sea, la autocomplacencia, podríamos llamarla autocomplacencia, que muchas veces se lo confunden, se confunde. A mí me gusta este término, pero se puede confundir con no exigirse mejorar, ¿no? Como ya soy autocomplaciente, pero autocomplacencia en el sentido de que el texto te complazca a ti, ¿no? De que sea un texto que te da placer a ti onanísticamente. Sí, Jack Kerouac decía que uno debería escribir para sí mismo, recogido y asombrado de lo que escribe. Me parece maravilloso, me parece estupendo. Para que el arte funcione, para que el arte sea arte, debe acercarse a algo que queremos transmitir, que en realidad no se puede transmitir con palabras, pero no hay otra forma de transcribirlo. Eso me gusta mucho. Eso es la base de la poesía, ¿no? Sí. Esa es la gran frustración de la poesía, más bien. Su objetivo para existir y su gran frustración, ¿no? Que es, las palabras son el único medio que tengo para explicar y nunca va a bastar, porque lo que quiero es, bueno, ya lo hablaba con Gaby, el pájaro, ¿no? El pájaro, el poema de Oliverio Girondo, que es el pájaro, que está escrito en forma de pájaro y lo que habla es la gran frustración de que por más que yo lo explique, mi poema no va a ser el pájaro en sí, nunca va a poder ser el objeto, nunca va a poder, o sea, el poema de amor nunca va a ser el amor. Pero te das cuenta de que hay ciertos poemas que se acercan muy peligrosamente a lo que es el amor. Quizás no durante, es que esto es una movida, porque iba a decir que quizás no durante toda su extensión, sino en unos cuantos versos o en unas pocas palabras muy determinadas, pero que si esas palabras no tuviesen todo el texto anterior, no estarían funcionando de la misma manera por sí mismas, sino que todas están relacionadas, sino que son justo las letras que tienen que darse en esa consecución para que sea justo el mensaje que tiene que va a intentar transmitir, ¿sabes? O que logra transmitir, ¿sabes? Ese sentimiento, esa noción. Es decir, el arte es el lenguaje de las cosas que no se pueden decir. Qué bonito. Mira, qué buena definición. ¿Cómo se llega a hacer esto? Es que no es suficiente con técnica, chicos. Ni siquiera llega la técnica. Ni siquiera llega el buen gusto, ni siquiera hay un orden matemático. No. Ya. Para mí me gustaría volver a lo que preguntaba Gaby hace un rato, que es cómo yo para poder apreciar algo que es arte tengo que saber todo. Yo diría que hay cosas que son muy intuitivamente arte, ¿no? Con las que es muy fácil conectar. Y voy a poner el ejemplo que acabo de vivir hace muy poco de la novena de Beethoven, ¿no? Se le llama el himno de la humanidad porque es muy fácil que tú sientas que te dice algo, ¿no? Entonces es muy universal, se escucha en todo el mundo y todo el mundo siente algo cuando lo escucha. Pero sí creo que luego hay arte más complejo que sí requiere que para poder entenderlo y apreciarlo, pues lo mismo que decía como lo del vino, ¿no? Por ejemplo, a Mahler, a mí me cuesta entenderlo. Y a veces me lo tiene que explicar, ¿no? Y mi hermano a veces me lo explica y me explica, fíjate cómo hace tal y tal. Entonces ahí yo diría, sí, a veces se requiere, no quiero llamarle estudio, pero sí un involucramiento desde lo intelectual también y también desde lo emocional para permitirnos ser afectados, ¿no? O sea, si no, no podría existir literatura que esté escrita en un vocabulario elevado porque no es para todos y no todo el mundo usa ese lenguaje. Bueno, pues no todo el mundo, pero habrá quien sí. Y eso hace que sea más o menos artístico, yo creo que no. Pero que sí hay cierto arte que para poder apreciarlo tenemos que entender la trayectoria que ha corrido esa disciplina para llegar hasta ese punto, ¿no? O sea, si tú no sabes nada de arte y ves a Mondrian, ¿no? Que son cuadritos, o ves a Rothko, que son manchas de pintura ordenadas así, tal vez no te hace sentir nada. Tal vez para provocar la emoción sí se requiere algo intelectual antes, lo cual parece paradójico, pero creo que sí sucede, ¿no? Es como cuando entiendes algo intelectualmente, entonces ya lo sientes en las vísceras, ¿no? Creo que esa sería mi postura frente a lo que preguntabas antes,
Gaby, ¿no? Hay cosas que son muy intuitivamente, que te hablan en un lenguaje que es muy universal y otras que sí requieren tal vez algo más. O sea, hay poesía que tú lees y está ahí, todo está ahí, ¿no? Pero luego hay poesía de Celan y luego hay poesía muy compleja que para entenderla yo necesito o que alguien me la explique o leerla 500 veces o saber qué había leído ese autor para saber de dónde venían sus referencias y entonces eso ya es un estudio, ¿no? Es que si tenemos que intelectualizarlo, sigue siendo arte, ¿no? Porque si lo definimos como esa habilidad, capacidad o eso que expresa lo que no se puede expresar, debería ser fácil de entender, ¿no? Uno podría pensar, debería ser fácil de entender, ¿no? O debería sugerirme algo, aunque yo no pueda intelectualizarlo hasta el final. No sé, es como una pequeña contradicción. Habrá cosas que sí merezcan la pena el trabajo, el esfuerzo, ¿no? De intelectualizar. Y cosas que igual... Creo que siempre merece la pena. Hay cosas que tú lees, ¿no? O por ejemplo eso de Mahler, ¿no? Que yo digo, es que a mí esto todavía no me dice nada y cuando me lo explican entonces ya siento algo y digo, valió la pena que me lo explicaran, igual que el arte conceptual hoy, nos guste o no nos guste, te tienen que explicar cómo se llegó a él para que tú lo puedas entender, ¿no? Yo no creo que está mal que para entender ciertas cosas uno tenga que tener cierto bagaje, como que la intuición pura y la emoción pura no pueden permitirte apreciar arte de gran complejidad, es imposible, ¿no? Sí, yo creo que hay un estudio previo, como con todo, ¿no? Con la comida, ¿no? Hay que no puede apreciar, no sé, la trufa, digo, a mí no me gusta, ¿no? Pero mi cuñada se pelea conmigo, me dice, es que este es el sabor más sutil y maravilloso, y claro, tienes que educar tu paladar. Ni siquiera los sentimientos. Es decir, yo puedo estar enamorado, pero quizás no estoy comprendiendo todas las sutilezas del amor. Yo puedo estar dolido, pero no considero todas las sutilezas del dolor. Entonces, cuando lo lea o cuando lo vea o cuando me lo expliquen, va a pasarme lo mismo. Es decir, voy a ver dolor o voy a ver amor, pero no voy a entrar en todas las sutilezas de ello. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Y además, ¿cómo de dispuesto estoy yo, sabes, a trabajar o a discernir o a pensar o a reflexionar sobre un sentimiento, sabes, realmente, para poder desgranarlo? Cuanto más sabes tú, más tienes la capacidad de apreciar esos pequeños matices. Yo ya me odio a mí misma con mis analogías de escalada, pero es que yo puedo no entrenar, ¿no? Yo puedo no aprender nuevas técnicas de escalada, nuevos movimientos, cómo mover el cuerpo. Yo tal vez igual puedo llegar arriba, igual puede que llegue, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, ir al monte y poder escalar una ruta mucho más larga, que me va a llevar mucho más arriba, entre más sabes y entre más técnicas aprendes, más disfrutas de la propia escalada. Y si yo solo me quedo en la primera ruta porque me niego a que sea difícil aprenderlo, ni modo. Me gustaría decir que el cómo percibe un público X una pieza artística tiene que ver quizá también con la intención del artista. Es como la cara B de la obra. Por ejemplo, en la música se entiende, no voy a hablar de Mahler, pero por ejemplo, yo cuando era muy, muy jovencita no sabía inglés, porque yo que sé, tenía 10 años, pero yo escuchaba Linkin Park y entendía o creía entender la emoción que había detrás de las canciones por la música, porque la pieza, la mezcla musical tenía una intención detrás y casualmente, yo lo asociaba con determinadas emociones, determinados estados del alma, ¿no? Luego creces, aprendes inglés, lees las letras y dices, oye, qué casualidad. O sea, yo asociaba esta música, esta instrumentalización a determinadas cuestiones y resulta que la letra también está ahí directamente asociada y yo no lo sabía, ni no sabía inglés. No, es la intención que hay detrás, ¿no? Y sin embargo, hay obras que son más complejas intelectualmente porque la intención del artista está directamente relacionada con eso. Es decir, yo no puedo expresar esto que quiero expresar de forma X, que cualquiera podría llamar simple o poco intelectualizada, no va por ahí, va por la intención del artista. Y necesita recurrir a otros eslabones de la propia expresión. Y a veces esos eslabones están vinculados con tener un conocimiento extra o conocer la obra de otro autor, conocer la obra de otra vertiente, pero es porque detrás de su intención de expresar algo, él se sentía que le faltaban colores. Entonces, ¿qué hace? Mezcla el rojo, el verde, no sé qué, y saca un color que a lo mejor ni siquiera está categorizado. ¿Pero es porque él quería hacerlo complejo? No, es que porque su expresión implicaba el uso de ese color. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿sabes? Que hay algunas cosas que requieren colores simples y eso es bello, porque
han encontrado la forma de que con colores simples lo veamos, y otras obras que necesitan colores más complejos porque ellos necesitaban eso para poder expresarlo. No es que la obra sea más compleja, es que el propio autor necesitaba esos colores para poder mostrarlo, no sé. Qué precioso, Macarena. Vaya, que me encantó cómo lo dijiste. Lo precioso. Es que la propia obra le exigió desarrollar las herramientas para ser expresada. Total. Claro, es como lo que tú decías de Dorotea, ¿no? Decías, es que ella sabía mucho más que yo. Y yo cuando te oía decía, ah, sí, qué bonito. Pero yo no lo había vivido en carnes. Yo llegué a un punto en el que digo, es que hay personajes que saben mucho más de cosas que yo. Y digo, mierda. Pero se supone que... Exacto, y tengo que estudiar y tengo que entender y tengo que tal, digo, a ver, no sé si esto es normal, pero no es eso, es que la expresión que hay detrás de la creación me exige crear otros colores, colores que yo no tengo a mi disposición y tengo que ir ahí fuera al campo a recoger elementos de la naturaleza, elementos de lo que encuentro, llegar a mi casa, molerlos y decir, bueno, ahora tengo un color diferente. Y tiene que ver con lo que te estaba diciendo, con lo que os estaba comentando antes, de estudiar tus propias emociones. O sea, de desgranar tus propias... si quiero hablar de todos esos matices que tiene el amor o que tiene el dolor, para mí necesito esos colores. Bueno, entonces ya no nos rendimos con hacer la lista o sí estaba... Voy a decir que no hablasteis de la intención todavía en esta lista.